Sí, la clase pasada habíamos visto, habíamos introducido el gobierno, ¿verdad? Eso fue lo último que vimos al COU. Introducimos el gobierno al COU e introducimos los impuestos menos los subsidios como parte del valor agregado. Introdujimos al gobierno como destinatario de lo que él mismo produce, o sea, aparece el gasto del consumo del gobierno y aparece el gobierno como productor. ¿Sí? ¿Dudas antes de arrancar? ¿Preguntas de la clase pasada? ¿Quedó claro? Sí, profe, a mí sí. Bueno, bárbaro. Si no tienen dudas, estamos en condiciones de hacer el práctico 2, casi que completo. ¿Sí? Tenemos un COU incompleto ahí que lo vamos a completar a partir de lo que ya sabemos y de los datos que nos va a dar la letra, y vamos a contestar esas preguntas que aparecen ahí. Luego la siguiente, que son ejercicios conceptuales, el práctico 2, ejercicio 2, ¿sí? Y finalmente el práctico 3, que en realidad también, a partir de los datos que tenemos ahí, vamos a construir parcialmente un COU, no tenemos todos los datos, y con eso vamos a contestar las preguntas que aparecen ahí. Esa es un poco algunos tips que me gustaría que ustedes recuerden, porque siempre vienen este tipo de preguntas. Primero, los servicios del gobierno tienen destino final, gasto de consumo final del gobierno. ¿Sí? El gobierno produce desde el punto de vista vertical, supongamos, 1.000 pesos, porque a partir de los insumos, remuneración de asalariados, excedente de explotación, suma 1.000 pesos, esos 1.000 pesos tienen un único destino que es gasto, consumo final del gobierno. El resto del gobierno en la lectura horizontal es cero. ¿Está? Primer tip. Segundo dato. Ahora el gasto de consumo final es la suma de gasto de consumo de los hogares más gasto del consumo del gobierno. Hasta este momento era solo gasto de consumo de los hogares. Ahora el gasto de consumo final es la suma de los dos. Otro elemento no menor. Tercer concepto. El gobierno no paga impuestos, o sea, la casilla impuestos menos subsidio del gobierno es cero. Por definición, no tiene sentido que se cobre impuestos a sí mismo. Y en segundo lugar, en la lectura vertical, la remuneración de asalariados es el salario nominal, o sea, lo que se le paga al trabajador, incluyendo aportes al BPS y descuentos, más aporte patronal. Eso es remuneración de asalariado. Van a ver que en determinados momentos les pasan alguna pista, como alguna que vamos a ver hoy, y en realidad si ustedes no dominan esto, se genera confusión. ¿De acuerdo? Bien. Sí, Mía. ¿Puedes decirla del principio que no pude anotarla? Que una valía, que después todas valían cero, pero que una no. Sí, en la lectura horizontal de los servicios del gobierno, todas las casillas van en cero, salvo gasto de consumo final del gobierno. Esta de aquí, y obviamente también esta, ¿verdad? El subtotal de utilización final y la producción total van a ser igual que el gasto del consumo final del gobierno. O sea, los servicios del gobierno no tienen utilización intermedia, ni es consumido por los hogares, ni es formación bruta de capital fijo, ni es variación de existencia, ni se exportan. Solamente van al gasto del consumo final del gobierno. Gracias. Bien. Ahora vamos a poner en práctica esto que acabamos de ver, pero recuérdenlo porque siempre aparece en algún escrito algo de esto. Primero dice, para una economía abierta
donde el gobierno desempeña actividades económicas, se ha compilado el siguiente cuadro de oferta y utilización, donde ustedes pueden ver, aparece el gobierno como servicios del gobierno vertical y servicios del gobierno horizontal, una nueva columna, una nueva fila. Bueno, yo lo que hice fue pasé a una planilla Excel los datos que aparecen ahí. ¿Qué son esos? Primer punto, a propósito, vamos a cumplir con lo que acabamos de decir. Rellenemos todo lo que va en cero. Todo lo que es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Todo lo que es intermedio del gobierno es cero. Gasto de consumo de las familias, cero. Formación bruta de capital, cero. Exportaciones, cero. Variación de existencia. Y a su vez, el gobierno solo consume, el gasto del consumo del gobierno es solo la producción propia. Y ahí ya tengo completada buena parte, aunque parezca increíble, del COU. Desde el lado de la lectura vertical, el gobierno no tiene excedente de explotación neto. Eso me olvidé de decirle. No solo no paga impuestos sobre subsidios, sino que además no tiene ganancias el gobierno. Esto me olvidé de comentarles, este era el otro tipo. Por ende, el excedente de explotación neto también es cero. ¿Sí? Recuerden ustedes también que las importaciones no se exportan, y si ustedes ven, ya tenemos varios puntos para completar. Por ejemplo, sabemos cuál es la producción de la rama 1, por ende, la producción total de la rama 1 es 895, como dice la letra. Hola. ¿En qué ejercicio está? Porque recién me conecté. Práctico 2, ejercicio 1. Gracias. La rama 2, el propio cuadro me dice que produce 700, quiere decir producción total de la rama 2, 700. No he hecho más que leer el COU, ¿verdad? Y fíjense que tengo los usos intermedios de la rama 1 y de la rama 2. Es la suma, dicho sea de paso, una calculadora. La que funciona. La rama 1 es 20 más 45 más 10, ¿verdad? O sea, 75. La rama 2 es 130 más 50 más 25, utiliza 205. También sé cuál es el gasto consumo final de los hogares, de las familias, que es 500 más 250 más 180, que es 930. La formación bruta de capital fija, 100 más 20 más 13, 133, ¿verdad? La variación de existencia, 10 más 2 menos 5, 7, ¿no? Y las exportaciones, 230 más 205 son 435. No tengo el dato del gobierno, pero también puedo calcular otros valores. Por ejemplo, puedo saber cuál es el valor agregado bruto de la rama 1, porque tengo la producción y tengo la utilización de insumos intermedios. Entonces, 895 menos 75 me da 820. Y hago lo mismo con la rama 2. 700 menos 205 es 495. Todos estos datos los obtengo sin necesidad de hacer ningún cálculo. Bien, perdón, de leer la letra. Solo con los propios datos del COU. Y creo que no puedo calcular nada más. Ah, sí, puedo calcular varias cosas más. Uy, un montón de cosas más. Puedo saber cuál es la totalidad de la rama 1 produciendo bienes finales. Es la suma de estos 5. O sea, 500 más 20 menos 5 más 230 me da 745.
También puedo calcular todo lo que produce la rama 2 con destino final, que es 250 más... 565. ¿Cuánto? 565, bárbaro. Sí. Este dato no lo tengo, porque todavía no calculé del gobierno. Sí tengo el de las importaciones con destino final, que son 180 195. más 195, bárbaro. Y fíjense que si tengo la producción total y tengo la producción de bienes finales, puedo calcular por diferencia la producción de bienes intermedios. Por ejemplo, la rama 1 produjo en total 895 menos 745, que son los finales, 150 bienes intermedios. Y lo mismo puedo hacer con la rama 2. Producción total fue 700 y bienes finales 565, 135 los bienes con destino intermedio. Y ahora puedo calcular este número de lo que el gobierno utilizó de la rama 1 y lo que el gobierno utilizó de la rama 2. 150 menos 150 es 0. 135 menos 95 es 40. Y ahora sí no tengo más datos. En la letra te da el de la rama 2 del gobierno y te da el de las importaciones también. Bárbaro. Ahora vamos a la letra entonces, con dos motivos. Primero, para llenar los datos que nos faltan. Segundo, porque muchos de los datos que nos van a dar ya los calculamos. Entonces vemos si nos equivocamos o no. ¿De acuerdo? Vamos a la letra, dice. Se sabe además que el gobierno utilizó insumos por 55 unidades monetarias, de los cuales 40 fueron de la rama 2 y 15 importados. Utilizó 55, como decía la compañera, de los cuales 40 son de la rama 2. Ya sabíamos. Estos tipos nos dicen cosas que ya sabemos. Y 15 importados. Fenomenal. Notarán que ahora tengo nuevos datos que agregar. Tengo los usos totales intermedios, 75 más 205 más 55, o sea, 335. Y este de acá me tendría que dar la diferencia entre este y estos dos, o la suma de estos tres. Esperemos que me dé lo mismo. 50. 50, efectivamente. ¿Sí? 335 menos 150 menos 135. Y 10 más 25 más 15 me tiene que dar lo mismo. 50. Y ahora puedo calcular el total de las importaciones, que son iguales a 50 más 195, o sea, 245. Total de las importaciones, 245. Bueno, con el primer dato ya sacamos todo esto. ¿Vieron? ¿Siguieron hasta acá? ¿Podemos continuar? Sí, profe. Fantástico. Dice, el gobierno destinó 20 pesos, 20 unidades monetarias, al consumo de capital fijo. Bueno, el gobierno destinó 20 pesos al consumo de capital fijo. Por ende, el total del consumo de capital fijo con los otros datos que teníamos es 90, ¿verdad? 40 más 30 más 20. No tenemos más datos del gobierno hasta ahora. Así que vamos a... Disculpe, el 20 salió de la letra, ¿no? ¿Cuál? El 20 salió de la letra, ¿no? Sí, destinó 20 unidades monetarias. Bien. Eso lo dice la letra. Bueno, muy bien. El punto 2, como ustedes pueden ver, hablan de los salarios nominales, ¿vieron? Remuneración de asalariados, está diciendo. Salarios nominales y sus correspondientes aportes jubilatorios patronales, esa es la definición de remuneración de asalariados.
lo que se le paga al trabajador, incluyendo los descuentos al BPS, más los aportes jubilatorios patronales. Es lo que acabamos de ver. Y tenemos, ¿vieron? Y lo discrimina. ¿Para qué los discrimina? Y porque siempre hay un despistado que pone solo el salario nominal. Y sí, ¿vieron? Son las dos cosas. Son O sea la que suma de las dos. Se suma Exactamente. horizontalmente. ¿Eh? Se suma horizontalmente, entonces. Se suma horizontalmente. Por ejemplo, la rama 1, remuneración de asalariado, es 166 más 34, que es 200. Pongamos 200 en remuneración de asalariados en la rama 1. La rama 2, la letra dice que es 183 más 37, que es 220. Remuneración de asalariados de la rama 2. Y el gobierno, y acá tenemos la frutilla de la torta, gobierno es 332 más 68, o sea, 400 para el gobierno. Bien. Podemos calcular la suma total de remuneración de asalariados. 400 más 200 más 220, o sea, 820, ¿verdad? Y si ustedes ven, creo que resolvemos todo el COU, casi todo, a partir de estos datos. ¿Por qué? Porque puedo calcular el valor agregado bruto del gobierno. Vieron que como no tengo impuestos menos subsidios, ni beneficios, o sea, excedente de explotación neto, porque son cero, que si no lo sabíamos, no los teníamos, y nos estarían quedando esas casillas vacías, puedo calcular el valor agregado bruto del gobierno, que es remuneración de asalariados más consumo de capital fijo, o sea, 420. Entonces, la producción del gobierno es 420, que es el valor que agrega, más los gastos en insumos, que fueron 55, o sea, la suma de los dos es 475. Y a partir de aquí despejamos muchas dudas. Vamos a hacerlo más fácil primero. Sumemos horizontalmente el valor agregado bruto, que es igual a 820 más 495 más 420, 1735. Y la producción total, que es 895 más 700 más 475, es 2070. Si la producción del gobierno es 475, bueno, pongamos 475 en producción del gobierno, y como sabemos bien que no genera producción para insumos, sabemos que esos 475 son bienes finales, de utilización final, y equivale al gasto del consumo del gobierno. Por ende, hemos completado ahora la cantidad de bienes finales producidos, que son iguales a 930 más 475 más 133 más 7 más 435, que es 1980. Y también puedo calcular la oferta total, que es la suma de estos cuatro, o bienes finales de utilización final más usos intermedios, 335 más 1980, que me da 2315, tiene que ser igual a la suma de estos cuatro. Vamos a corroborar. $2.315. Tengo completa toda la lectura horizontal del COU. Solo me están faltando el excedente de explotación neto de 2 ramas y impuestos menos subsidios de esas 2 ramas. Y eso me lo da la letra. Sé cuál es la suma, pero no tengo el total. La letra me lo va a decir aquí en el punto 3. La rama 1 paga 60 pesos de impuesto y la rama 2, 95. La rama 1 paga 60 pesos de impuestos y la rama 2, 95, y por consiguiente tengo el total aquí, son 155, y por diferencia calculo el excedente de explotación neto.
820 se compone de la suma de estos cuatro. Por ende, 820 menos 200 menos 40 menos 60, 520, remuneración de asalariados. Y acá también, el valor agregado bruto fue 495 de la rama 2, menos salarios, que fue 220, menos consumo de capital fijo, que fue 30, menos 95 de impuestos, me da 150. O sea, el total es 520 más 150, 670, que tendría que cerrar, si yo sumase todos estos, me tendría que dar 1735. Vamos a ver si hicimos bien los números. 820 más 670 más 90 más 155 me da 1735. El razonamiento que hice es correcto. No me equivoqué en ningún número, he corroborado por los dos lados. ¿Sí? También podría calcular cuánto es el Producto Interno Bruto a partir de la suma del gasto de consumo, familias y gobierno, formación bruta de capital, fija y variación de existencia, y exportaciones, o sea, 1980, menos las importaciones, 245. Me tiene que dar lo mismo que la suma de los valores agregados, que fue 1735. Hagan la cuenta y les va a dar eso. Marcelo. Profesor, impuestos a la producción menos subsidios a la producción, ¿es lo mismo que impuesto a la producción neto de los subsidios? Sí, es lo mismo. Está, gracias. Bien. Bueno. Dicho esto, vamos a ver qué es lo que nos pide la letra. Complete el code. Ya lo hicimos. Calcule la producción del gobierno. Bueno, veamos cuánto produjo el gobierno. Lo voy a contestar aquí abajo. Producción del gobierno fue 475. Claramente la lectura vertical me dice que fue 470 a partir de la descomposición de lo que ha producido. Esa fue la producción del gobierno, cuyo destino de 475 fueron gastos de consumo final del gobierno. Esa es la primera pregunta. Y esa es la segunda pregunta. Gasto de consumo final del gobierno fue también 475 porque es igual a la producción del gobierno. ¿De acuerdo? Pregunta 3. Contribución del gobierno al Producto Interno Bruto. Veamos cuánto valor agregado generó el gobierno. Fueron 420. El valor agregado bruto del gobierno fue 420 y eso fue lo que aportó al Producto Interno Bruto, porque sabemos que la suma de los valores agregados es Producto Interno Bruto, es el mismo valor. Disculpe, ¿me podría repetir el anterior? Que me perdí un poco. ¿El gasto del consumo del gobierno o el valor agregado bruto del gobierno? ¿Cuál de las dos? ¿El 2 o el 3? El 2. El 2 dice, ¿cuánto es el gasto del consumo del gobierno? Es este punto que está aquí, ¿verdad? Este cuadro que está aquí, 475. ¿Y de dónde sale ese 475? Bueno, sabemos que lo que produce el gobierno tiene destino social, o sea, a toda la comunidad en su totalidad. Por consiguiente, lo que produce es igual al gasto del consumo del gobierno. Creamos esa ficción porque sabemos que algunos de esos bienes son consumidos por las familias y quizá otros sean consumidos por empresas, pero creamos la ficción de que todo lo que produce el gobierno lo consume, entre comillas, la sociedad. Por eso se le llama gasto de consumo del gobierno y no de los hogares. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bien, luego la pregunta 4 dice, calcule cuánto asciende la producción. Bueno, la producción la podemos calcular como la suma de estos tres, 895 más 700 más 475, que es 2070. Esa es la producción total de esta economía
2070. Siguiente pregunta. ¿Cuánto es el Producto Interno Bruto? Y abajo me dice cuál es el valor agregado bruto. Yo sé que esos dos valores son iguales. El valor agregado bruto es 1.735, es la suma de los tres valores agregados. 820 más 495 más 420. Eso es 1.735 y es igual a el valor agregado bruto. Y como yo sé que el valor es el mismo que el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto, perdón, no es 435, me comí algo, es 1.735. Ahora sí. El Producto Interno Bruto tiene que ser, el de abajo es el correcto, igual a 1.735. Recuerden que el Producto Interno Bruto yo lo calculo como gasto de consumo de la familia, ahora gasto de consumo del gobierno, más formación bruta de capital fijo, más variación de existencia, más exportaciones, menos importaciones. Ese es el Producto Interno Bruto, o sea, 930 más 475 más 133 más 7 más 435, que esto me da 1980, menos las importaciones que fueron 245. Eso da 1.735, o debería dar, si es que hicimos todo bien. Sí, señor, da 1.735. Ese es el Producto Interno Bruto. Finalmente, pregunta 7 y pregunta 8 vinculado con la formación bruta de capital. Pregunta 7, ¿cuál es el valor de la formación bruta de capital? Y pregunta 8, ¿por qué la rama 1 tiene un signo negativo en variación de existencia? Bueno, formación bruta de capital, el Facebook, es igual a formación bruta de capital fijo más variación de existencias. En este caso, 133 más 7, o sea, 140. Esa es la formación bruta de capital. Es la suma de las dos. 133 más 7. ¿Por qué la variación de existencia es negativa para la rama 1? Eso quiere decir que lo que se demandó entre bienes intermedios y bienes finales fue mayor a lo que se produjo, a tal punto que los stocks, las existencias, bajaron en 5 pesos. O sea, se demandó más de lo que se produce, sea por las distintas ramas. El gobierno no demandó nada en la rama 1, ¿verdad? Sea por las familias, las empresas o el resto del mundo, las exportaciones. Fue 5 pesos más de lo que se produjo en total. Y por consiguiente, se restaron de existencias del año, del periodo anterior, descrito anteriormente. ¿De acuerdo? Con esto terminamos el práctico 1. ¿Dudas, preguntas? ¿Quedó claro? Sí, profe. Sí, es impecable. Bárbaro. Franco, la última, ¿de qué estás hablando? La última, ¿cuánto era que me perdí con la pregunta? Ah, la última pregunta decía, no dice que, ¿por qué el signo es negativo de la variación de existencia? Eso es lo que dice la letra. ¿Viste? La letra no dice a cuánto asciende, dice, explique el signo de la variación de existencia de la rama 1. Explique por qué es negativo. Es menos 5, pero lo importante es por qué es negativo. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Si queda claro esto, vamos al ejercicio 2, que son 6 preguntas en las cuales hay una pregunta que aparece 2 veces y que es la clásica que les van a poner en alguna revisión. Acuerden, otro tip más. Y el punto es el siguiente. Cuando una empresa, cuando el gobierno, yo qué sé, cuando el que sea, ¿sí?,
demanda un bien de capital, por ejemplo, un edificio, una máquina, eso se computa como formación bruta de capital, pero sale de la rama que la produce. Si, por ejemplo, la industria de la construcción produce un edificio que es adquirido por una empresa, va a aparecer horizontalmente en la rama construcción, rama de la construcción, formación bruta de capital. Por ejemplo, supongan ustedes que la rama 2 es construcción de viviendas. Esa es la rama de actividad, construcción. Y una empresa compró un edificio, adquirió un edificio construido recientemente, lo que vamos a encontrar es que va a estar dentro de estos 100 que están acá. O sea, la rama 2, construcción, destinó a formación bruta de capital fija un edificio. Lo que no vamos a saber es quién lo mandó a hacer, quién lo adquirió para su uso. Estamos diciendo que fueron las empresas, pero ¿de qué rama? No lo sabemos. Hasta podría haber sido el gobierno. Tampoco lo sabemos. No sabemos si el gobierno adquirió un edificio. ¿Sí? Lo mismo si hubiera sido una máquina y fuese destinada al resto del mundo. Bueno, apareció como una exportación, pero no sabemos quién la compró del resto del mundo. Es una exportación, se fue al resto del mundo. Pero no sabemos si fue un gobierno del resto del mundo, si fue una empresa del resto del mundo, si fue un particular, un hogar del resto del mundo que compró una máquina, no sé, una impresora, lo que sea. ¿Estamos? Eso que les quede claro, porque aquí va a aparecer el destino, pero no quién es el establecimiento que lo adquirió, ni quién es el agente económico que lo adquirió. No va a aparecer eso. Van a ver que ese tipo de preguntas son muy comunes. Vamos a ejercicio 2, dice. ¿Dónde ubicarían en este cuadro de oferta y utilización simplificado las siguientes transacciones? La primera, ANCAP importa petróleo utilizado en el periodo para producir combustible. Bueno, ANCAP es una sociedad no financiera. Una de estas ramas, supongamos la rama 2, es la rama de las sociedades no financieras que producen combustibles. Entonces, la rama 2 sería productor de combustibles. Y la letra dice, importación de petróleo por parte de ANCAP. Bueno, si ANCAP está importando petróleo, es rama 2, producción de combustibles, como insumo adquiere importado petróleo. Serían esos 25 que están ahí. Ahí ubico yo una importación a una empresa, sociedad no financiera, de la rama, que en este caso considero que es la rama productora de combustibles. ¿De acuerdo? Rama 2 sería productora de combustibles y 25 serían, o donde están los 25, importación de petróleo, con destino la producción de, obviamente, nafta. ¿De acuerdo? ¿La rama 2 queda a nuestro criterio o se elige? No, en el verdadero COU, Matías, vas a encontrar 10, 15 ramas. ¿Sí? La rama 1 va a ser agropecuaria, rama 2, energía, rama 3, comercio, rama 4, construcción, rama 5, electricidad y gas, rama 6, o sea, después vamos a ver cuando veamos algún dato del Banco Central, algo viejo quizá, porque ahora ya no los publican más así, vas a ver que vas a tener muchas ramas de actividad. Una de ellas es producción de combustible, energía, en realidad no combustible. ¿De acuerdo? Así que dentro de esos 25, o en el lugar donde están esos 25, va la pregunta 1. Podríamos decir que yo qué sé, podríamos colocar rama de producción, importaciones, por decir una manera de la respuesta. Claro, rama de producción, actividad de producción de energía, derivados del petróleo, bueno, y importación de petróleo sería el insumo que utiliza esa rama de actividad para producir combustible, ¿sí?
Segunda pregunta. Compra al resto del mundo de computadoras por parte del Ministerio de Salud Pública. Acá tenemos el primer caso, ¿vieron? Es una importación de un bien de capital, ¿sí? Por consiguiente, el Ministerio de Salud Pública adquirió importaciones, el gobierno, ¿verdad? Adquirió computadoras con destino a la formación bruta de capital. No es un bien intermedio, porque si fuera intermedio, el petróleo sí, porque es un bien que ANCAP lo utilizó para producir combustible, pero este es un bien final. Por consiguiente, tiene que estar en el lado derecho del COU, tiene que estar en este lado de aquí, no en este de aquí. ¿Sí? Y es una importación de un bien de capital, o sea, es formación bruta de capital fijo. ¿Dónde está este 13? No sabemos qué rama de actividad. Bueno, sí, sabemos, es el gobierno, pero no aparece en el COU que fuera el gobierno. El gobierno no cometan el error de ponerlo acá en este 15. Este 15 son importaciones del gobierno de insumos, no de bienes de capital. Recuerden que la diferencia es que los insumos los adquiere y los transforma. ¿Qué pueden ser insumos para el gobierno? Hojas de papel, donde van a imprimir el texto que ustedes están leyendo. Eso es un insumo. Electricidad es un insumo para el gobierno. Pero una máquina no es un insumo, es un capital para el gobierno. Y por ende va a donde está este 13. ¿De acuerdo? Que les quede bien claro esto, porque esto seguro que se lo preguntan, ¿eh? Así que la respuesta a esta pregunta es: compra el resto del mundo de computadora, es horizontalmente, es la fila importaciones, verticalmente, formación bruta de capital fijo. Esto que aparece después que dice, estas computadoras comenzaron a utilizarse en el proceso productivo en el periodo de objeto, es para que no aparezcan como variación de inventarios. O sea, se adquirieron y se usaron. No se olviden que el COU es el cuadro de oferta y utilización. La adquirieron y la empezaron a usar. No quedó como una importación que no tuvo uso. Eso hubiese sido variación de existencia. ¿De acuerdo? O sea que si la letra solo dijera compra el resto del mundo de computadora y no dice que se usaron, ¿va como variación de existencia? Bueno, en realidad les van a poner esto porque siempre hay alguno que sí, tendría que ser así. Pero si no aclara, podría ser variación de existencias o formación bruta de capital fijo. Generalmente les aclaran para que quede claro que no es variación de existencia. Bien. Si no, puede ser cualquiera de las dos cosas. Bien. ¿Sí? ¿Puedo repetir, profe, porque me mareé? Sí, cuando ustedes tienen... ¿En cuál te mareaste? ¿En esta otra anterior, de la variación de existencias o la formación Sí, bruta de en lo que capital? estaba hablando de la compra de computadoras, si no se utiliza en el periodo. Bueno, el tema es el siguiente. La computadora es un bien final, definitivamente. ¿De acuerdo? No es un insumo. Por consiguiente, va a formación bruta de capital. La pregunta es, ¿cuándo va a formación bruta de capital fija y cuándo va a variación de existencias? Va a formación bruta de capital fija cuando es utilizada en el periodo que estamos describiendo, que es este caso. ¿Vieron que dice? Estas computadoras comenzaron a utilizarse en el proceso productivo en el periodo objeto de esta descripción. Si no estuviesen siendo utilizadas, entonces el gobierno las compró, pero el importador las tiene en stock. No se las dio. Si no la está usando, no se las dio. Una vez que le entrega la caja con la computadora, ya está. Ah, no, pero las dejé en la caja. Bueno, porque son medio nabo, pero ya las compraste, las estás usando. Ya no tenés derecho al pataleo, ¿verdad? Si están en un almacén, por más que el destinatario final es el gobierno y no se las entregaron, eso es variación de existencia. En este caso, claro, dice, no, ya la están utilizando, o sea, es formación bruta de capital fijo. Formación bruta de capital fijo, sí, formación bruta de capital fijo, importaciones. Claro, formación bruta de capital fijo e importaciones, exactamente. Porque es una compra del resto del mundo. Si hubiera sido a una empresa local, sería de la rama esa contra formación bruta de capital fijo.
pero como son importaciones, pues vienen del resto del mundo. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Bien, pregunta 3. Salarios pagados por ANEP. Muy fácil. ANEP es gobierno. ¿Sí? Por ende, estaría dentro de estos 400, remuneración de asalariados. Los salarios que paga ANEP son estos 400 que están acá. O están dentro de esos 400. Esa es fácil, ¿verdad? No hay mayor inconveniente. Gobierno y remuneración de asalariados. Pregunta 4, otra con trampita. Desgaste y obsolescencia de maquinaria de UTE. Bueno, desgaste y obsolescencia es Cristina Kirchner, o sea, Cristina SQF, consumo de capital fijo. Eso es esa obsolescencia y desgaste de la maquinaria. Y dice que lo está generando UTE, y siempre hay alguno despistado que cree que es el gobierno. El gobierno no es UTE, UTE es una empresa. Es una sociedad financiera, no financiera, perdón. Y por ende no es gobierno. Entonces tenemos que ir a la rama en donde está la UTE, que es generación de energía, y sería rama generación de energía, consumo de capital fijo. Eso es el desgaste de la maquinaria de UTE. Recuerden, UTE, OCE, Antel, Banco de Seguro, Banco República, son todas empresas que están dentro de ramas de actividad. No son gobierno. ¿Sí? El gobierno es gobierno central, intendencias, ANEP, UDELAR, ¿sí? Universidad de la República, todo lo que se está discutiendo en el presupuesto en este momento, ahí está todo. Vieron que en el presupuesto no dicen tanta plata va para UTE, al contrario, al pobre UTE le sacan plata en lugar de que... Si no existiera la UTE lo único que hace es parte de sus beneficios los vuelca al gobierno, pero no se determinan los salarios de UTE en el presupuesto, ¿sí? Eso lo determina la propia UTE, ¿verdad? Como empresa. En el COU se describe de esa manera. Así que el 4 fue claro, ¿verdad? Pasamos al 5. Otra vez, compra al resto del mundo, son importaciones. De centrales digitales por parte de Antel, con el mismo verso de la utilización. Bueno, muy bien. Es importaciones, formación bruta de capital fijo. Idéntico al que habíamos visto cuando lo compraba el gobierno. Idéntico. ¿Sí? Formación bruta de capital fijo, pues son centrales digitales que se están utilizando. Y vieron que está dentro de esos 13, como también estaba dentro de esos 13 la adquisición del gobierno de las computadoras. O sea, es lo que le decíamos antes. En ese cuadro no aparece quién es el destinatario como agente económico o como establecimiento o como rama. Sí aparece que el destino es formación bruta de capital fijo. Así que ese es el cuadrito, formación bruta de capital fijo e importaciones, que responde a esa pregunta. Y el hecho de que sea Antel no es gobierno, y si fuera gobierno va directamente a ese mismo lugar. No importa si es sociedades, si es gobierno, si es Menechuco, no importa. Finalmente, construcción de una nueva sede del Poder Judicial. Ahí va a aparecer alguien que otra vez le erra y dice, bueno, si es una sede y es el Poder Judicial, debe estar vinculado con el gobierno. La rama de actividad de construcción, pongamos que es la rama 2, era la rama 1, que es construcción, destina a formación bruta de capital fijo un edificio. Es esa intersección. Otra vez, no importa si es el gobierno o si es una empresa, es formación bruta de capital fijo. Y lo que importa es la rama que lo produce, que en este caso es la rama de construcción y anexos. Sería donde está C20 si la rama 1 fuera rama de construcción y anexos. O sea que nunca importa el destino. Importa el destino y no sabemos quién es el que genera ese destino. No es importante quién lo hace. Ahí está. Por más que la letra lo diga, es intrascendente. Bien. Si en vez de haber sido el Poder Judicial hubiera sido UPM, es lo mismo. La rama construcción, es más, si hoy estás construyendo algo el Poder Judicial, se computa en el mismo cuadrito que la fábrica de UPM. El mismo. Construcción a formación bruta de capital fijo. Independiente de que vaya a pasar a ser parte de la infraestructura del gobierno, que no nos interesa.
Por el momento no nos interesa. Después, más adelante va a aparecer. Pero por el momento no nos interesa. Bien, gracias. Muy bien. ¿Dudas, preguntas con el ejercicio 2? Cuando dijo lo de Antel, que dijo que era lo mismo si era Antel o era gobierno. Claro. Igual que ahora, como es formación bruta de capital, no importa si es una empresa o si es el gobierno. ¿Sí? Así que se dijera Poder Judicial o no sé. Claro. ¿Vieron que o del arte era lo mismo? Sí, la diferencia que hay entre la pregunta 2, las computadoras del Ministerio de Salud Pública, la pregunta 5 y la pregunta 6, los tres tienen destino formación bruta de capital fija. La diferencia que tiene es que el 2 y el 5 son importaciones. Y la 6 es construcción de un establecimiento local, o sea, de la economía que estamos describiendo. Entonces sale de la rama, va a formación bruta de capital fijo, desde la rama construcción y anexos. Bárbaro. ¿Está? Sí, en la 3 era remuneración de asalariados y gobierno, ¿verdad? ANEP es parte del gobierno. La número 4 es el desgaste y obsolescencia de maquinaria de UTE, es verticalmente la rama de actividad generación de energía, porque UTE es una empresa, una sociedad no financiera, y el cuadro que va contra consumo de capital fijo. Si vamos a nuestro COU y la rama 1 fuera generación, ¿qué era esto? UTE era que estaba generando, a ver qué era, ya me olvidé. Obsolescencia de, no sé, de UTE. Bueno, si UTE estuviera en la rama 1, serían estos 40 que están aquí. ¿Estamos? ¿Dudas? La 1. Importación de petróleo de ANCAP es importaciones y hay que ver en qué rama está ANCAP. Vamos a suponer que la rama 2 era generación de combustibles y derivados. Entonces ANCAP importa petróleo, serían estos 25 que están acá. Importaciones y rama 1. El petróleo, a diferencia de todo lo que vimos después, es un bien intermedio. Nadie adquiere petróleo para vender petróleo. ¿Sí? Por ende aparece como insumo, como utilización intermedia, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, muy bien. Si no tienen dudas, entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a vaciar este COU. Profe, lo próximo que tenemos ahora, ¿es control o revisión? La primera revisión en el receso, ¿verdad? Es virtual la revisión, la primera. Está. Gracias. Bueno. Sí, ¿a dónde va? Mejor, Matías, la lectura horizontal es ¿a dónde va? ¿Cuál es el destino? Y la vertical es cómo se genera eso, o sea, cómo se descompone eso que fue a tal lado, por decirlo de alguna manera. Bueno, borré todos los datos de ahí para hacer el ejercicio 3. Y el ejercicio 3, si ustedes miran, observan, les traen un fragmento del COU, concretamente la parte de arriba. El uso intermedio. Ahora la rama 1 es agro y la rama 2 es industria. Entonces vamos a poner acá, donde dice rama 1 es agro, rama 2 industria, y lo mismo con la lectura horizontal. Y vamos a tratar de armar lo más posible el COU con los datos que aparecen ahí. Tenemos los datos de arriba, ¿verdad? Agropecuario 40 y 60. No me dice cuánto importa, creo, ¿no? A ver, sí. Sí, importaciones 20. Luego la industria adquiere insumos de la propia industria, de su propia rama,
por 20, por 80, perdón, y del agro por 20. Estoy copiando lo que aparece en la letra, ¿verdad? En Y el de las gobierno de ¿Sí? rama 1, 30 y rama 2, 40. En el agro, hacemos así. Agro 30, industria 40. El gobierno agro 30, industria 40. Exacto. ¿Así? Sí, y Bárbaro. después en importaciones, ¿Sí? en agro dice 20, ¿Sí? en ¿Sí? industria dice 60 y en gobierno dice 10. Bueno, bárbaro. Y eso es todo lo que aparece en el code, ¿verdad? No tengo más datos. Bueno, Sí, recuerda. te dice más datos, sí. Pero antes de ir a ver. esos datos, hagamos el ejercicio que ya sabemos. Completemos los que ya tenemos. Ya sé que esto es 0, 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 0, 0, 0, 0, 0, 0. También sé que exportaciones e importaciones es 0. También sé que impuestos menos subsidio del gobierno es 0 y excedente de explotación neto es 0. Eso no me lo dice la letra, pero ya lo sé. También sé cuáles son los usos totales acá, ¿verdad? Intermedios. 40, 60 y 20, 120. Acá tengo que es 80 y 20, 160, ¿verdad? Y aquí 80. O sea, tengo este valor que está acá. Todos los usos intermedios, 120 más 160 más 80 es 360. Y también puedo calcular los intermedios totales, que es la suma de estos tres. 90 es aquí, 180 aquí y 90 aquí. Me tiene que dar lo mismo, 90 más 180 es 360. Y por el momento no tengo nada más. Ahora sí, voy a ir al resto de la letra. Vieron que avancé bastante. Ya tengo bastante resuelto. Bueno, vamos a ver qué me dice acá. Las importaciones totales fueron 170. Las importaciones totales, no las finales, ¿verdad? Fueron 170, decía, ¿verdad? Sí, 170. ¿Es posible que nos deje unos minutitos para tratar de completar lo más que posible que podamos solo? Tranquilamente, háganlo si quieren. Le damos 10, 15 minutos, si les parece bien. Muchas gracias. Me borro del mapa y ustedes trabajan tranquilos. Profe, ¿le puedo pedir que ponga el Excel? Listo. Gracias.
Déjame ver. Ya te informo porque estuve viendo la olla justamente. Puede ser. A ver. Recuerden que es virtual la revisión, ¿verdad? Tienen que inscribirse en sala 9, ya van a venir todos los datos. Profe, hablando de eso, el otro día quise inscribirme en sala 9 a una materia que no era suya, era otra y no me aparecía. ¿Puede ser que estén pendientes aún? ¿Para qué escrito? ¿Ya está el escrito? Sí, hay fechas, sí. Creo que era... ¿Esa hora ya les comunicaron por el EVA cuál es el link y todo eso, no? No. Entonces capaz que no está abierta todavía. Está. Puede pasar eso. Está, bárbaro. Gracias. Bueno, no lo tengo acá, pero ya está estipulado está viendo cualquier cosa. Ya está estipulado en la vedelía de la facultad, ya está, ¿verdad? No sé dónde, a ver si lo encuentro acá. Es el 15 de octubre a las 8 de la mañana, es virtual, tiene mínimo 16 puntos y máximo 40. Ahí está. Consejo, informes profesionales, estadística, societario, tributaria, descriptiva, sí, virtual, correcto. Más sobre la fecha, el 15 de octubre, ¿verdad? Más sobre la fecha va a aparecer, te van a mandar un mensaje con el instructivo de cómo matricularse a la sala 9, etcétera, etcétera. No dejen para el último momento, ustedes ya conocen esto, ¿verdad? Ustedes ya han tenido escritos digitales, virtuales. No dejen para último momento. Recuerden que la segunda revisión es presencial, esa sí es presencial.
Bueno, ¿pudieron completar el cuadro? Bueno, qué bien. A medias. A medias. Bueno, vamos a ver si completamos las medias esas. Vamos al primer dato. Decía importaciones totales 170. Ya lo habíamos calculado. Fíjense que podemos calcular cuáles son las importaciones con destino final. 170 menos 90, 80, ¿verdad? Se van a distribuir entre gasto de consumo de la familia, formación bruta de capital fijo y variación de existencia. No sabemos a dónde. Segundo dato. Oferta total, 1.560. Bueno, la oferta total es este cuadrito de aquí abajo, 1.560. Y tenemos cuál es la oferta intermedia, que fue 360. Por ende, la oferta final es la diferencia, 1.560 menos 360, 1.200. También podemos calcular este valor de aquí. Sabemos que la suma de estos 3 y estos 80 me da 1.200. Sabemos cuánto dan estos 3. No sabemos cuánto es cada uno. Bueno, a ver qué más. Valor agregado bruto del gobierno, 60. Valor agregado bruto del gobierno es este de aquí, 60. Ya tenemos la producción del gobierno entonces. Tenemos insumos 80 y valor agregado bruto 60. El gobierno produce 140. Y a partir de aquí podemos calcular el gasto del consumo final del gobierno, 140. Y la producción del gobierno, 140, acabamos de decir. Siguiente dato. Bienes y servicios de uso final producido por el agro, 200. Bienes y servicios finales del agro, 200. Ya tenemos la producción del agro, 90, digo bien, más 200. La oferta final es 1.560, total, perdón, es 1.560, que es la que dice la letra, ¿verdad? Es igual a la oferta intermedia, 360, que fue utilizada por los distintos rubros, distintas ramas y el gobierno mismo para producir, y la cantidad de bienes y servicios que fueron destinados a utilización final. ¿Sí? 1.200. La suma de los dos es 1.560. Esa es la oferta total. La oferta final es la sumatoria de los bienes finales. No considero estos de acá arriba, ¿verdad? Esto de la izquierda. Es 200 más no sé cuántos, más 140, más 80. Eso me da 1.200. Que es la suma de lo que consume la familia, más el gobierno, más la formación bruta de capital, más la variación de existencia, más las exportaciones. Bien. Decía entonces que tengo la oferta final de la rama 1, 200, entonces tengo la producción de la rama 1, que es 200 más 90, o sea, 290. Y si tengo que es 290 la producción, lo pongo también aquí abajo, y puedo calcular el valor agregado bruto de la rama agro, que es 120 más esto es igual a 290, o sea, esto es igual a 170. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Profe, ¿los 1.200 dijo que eran qué? 1.200 era oferta, a ver, déjame ver, me fui del Excel. Es la oferta final, 1.200. Gracias. Y tenemos los 1.200 porque teníamos la oferta intermedia y la oferta total. Y sabemos que la oferta total es igual a la intermedia más la final. Entonces, por diferencia, sacamos la final. Y allí podemos saber también la de la rama de industria, saber haciéndolo a diferencia. 1.200 es verdad. Menos 80 menos 140. Muy bien, Paula. O sea, podemos sacar los bienes finales y la producción de la industria. Muy bien, a mí no se me había ocurrido, ¿eh?
Por ejemplo, los bienes finales producidos por la industria es igual a 1.200 menos 200 menos 140 menos 80, o sea, 780. Y 180 más 780 es 960. Y bueno, la suma de estos cuatro me tiene que dar 1560, si no ya le erré en algo. Vamos a hacer la prueba. 290 más 960 más 140 más 170, 1560. Felizmente dio. ¿Eh? Si a los 1560 le restabas los 170, te daba la otra producción. Exactamente. Efectivamente, era otra forma de calcular lo mismo. Y ya que calculamos los 960, que es la producción, pongamos la producción aquí abajo. De la industria es 960. También podemos calcular el valor agregado de la industria. 960 menos 160 es 800, ¿verdad? Y ahora podemos calcular el valor agregado bruto, que es 170 más 800 más 60, que es 1030. Y la producción total, 290 más 960 1390. más 1390. ¿Sí? Y es más, este valor agregado de 1030 lo podría haber calculado como el Producto Interno Bruto, que es bienes finales 1200 menos importaciones 170. O sea, 1200 menos 170, 1030 me da exactamente lo mismo que el valor agregado bruto. Quiere decir que viene todo bien. Está todo perfecto. Continuemos a ver qué más datos nos dan. Gasto de consumo final, gobierno y hogares, 500. Bueno. La suma de estos dos es 500, o sea, el gasto de consumo de la familia es 500 menos 140, o sea, 360. El gasto de consumo final son los dos, suman 500. Siguiente. Esta es nueva. Saldo de la balanza comercial. La balanza comercial es igual a exportaciones, que es E, menos importaciones. Eso se llama balanza comercial. Después van a ver que la vamos a ver varias veces más. Es las relaciones de bienes y servicios con el resto del mundo. ¿Sí? O sea, exportaciones menos 170 me da, que era lo que decía la letra, 500. No, perdón, 430. Me confundí con el de arriba. O sea, exportaciones menos importaciones, voy a ponerlo acá, menos 170 es igual a 500, decía la letra, ¿no? 430, profe. 430. Ay, me iba a dar cualquier cosa. Vamos de vuelta. Exportaciones menos 170 es igual a 430. O sea, exportaciones es igual a 430 más 170. 600, ¿no? 640. ¿Eh? 640 me dio. 600 menos 640. 170 no le da 430. A ver, ¿Cuánto tiene que dar? ¿Cuánto es que tiene que dar? 600 me dan las exportaciones. Ya hasta a esta altura uno no sabe ni lo que está poniendo, ¿verdad? ¿Eh? Exportaciones 600. 600 menos 170 es balanza comercial, que es 430. Ah, sí, yo no sé qué son. Bueno, bien. A ver qué otro dato tenemos. Formación bruta de capital es igual a 100. Bueno, Profe. acá tenemos un problema. Profe, una consulta. ¿Sí? Sí. Me perdí. Balanza comercial, no entendí nada. ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué operación hiciste? Bien, la balanza comercial es igual a las exportaciones de bienes y servicios menos las importaciones de bienes y servicios, intermedios y finales, ¿verdad? Uh-huh. Sabemos cuántas son las importaciones, 170. Claro. Entonces, y sabemos cuál es el 430.
Ahí está, el resultado es 430. Entonces despejo E. Exportaciones menos 170 es igual a 430. Como está restando, pasa sumando para el otro lado. Exportaciones es igual a 430 más 170, o sea, 600. Genial, muchas gracias. Bien. Bueno, el último dato, el más pavo de todos. Me dice que la formación bruta de capital es 100. Chocolate por la noticia. Ya sabemos que es 100. ¿Por qué? 1200 es la suma de estos 5. 600 más 360 más 140 más formación bruta de capital más el Facebook es 1200. O sea, restándolos, 1200 menos 600 menos 360 menos 140 es igual a 100. Lo que no sabemos es cuántos de estos 100 van a variación de existencias o a formación bruta de capital fijo. Porque me dice que es el total. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a poner 100 y 100 acá para que se den cuenta que son los mismos 100. La suma de los dos es 100. ¿Puede combinar las celdas? O unir las celdas, exactamente. Esa es otra. Podemos unir las celdas y en lugar de tener diferenciado, formación bruta de capital fijo y variación de existencia, solamente tenemos formación bruta de capital. Que, como ustedes podrán ver, no nos sirve para nada, pues ya lo sabíamos. Estos tipos no sé para qué escriben esto, ¿no? Ya sabemos. Bueno, en fin. Muy bien. Y listo, no nos da más letras. Bueno, se complicó. ¿Por qué? Porque no vamos a saber nada de lo que está en blanco ahí. No tenemos forma de saberlo. Suicidio masivo. Bueno, capaz que no. Veamos. En base a esta información, determine la producción de la rama industria. La producción de la rama industrial es 960. Ese dato lo tenemos. Sea horizontal o vertical. En realidad, vertical lo sacamos porque lo sacamos horizontal. Así que, respuesta, 960. No necesariamente, Antonella. No sabemos si es 50 y 50. Puede ser 99 y 1. Puede ser 100 y 0. Puede ser cenicero. No, cenicero es para fumar. Y eso es perjudicial para la salud. Puede ser 1 y 49. Puede ser 105 y menos 5. Sabemos que la suma de los dos es 100, pero no sabemos si es 50 y 50. No sabemos. Y tampoco nos va a importar para responder las preguntas. ¿Sí? Así que tenemos la producción de la rama industrial, ya la sacamos. Valor agregado bruto de la economía, también lo calculamos. Es 1030. No precisamos más datos para calcular eso. Ya lo teníamos calculado en base a los datos que tenemos. Y veamos el último que me dice. Calcular la oferta y la demanda final, ya la calculamos. La oferta final es 1200 y se compone de 200 de la rama industria, 780 de final, ¿verdad? No total, final. 780 de la industria, 140 del gobierno y 80 de importaciones. Eso me da 1200, que se destinan, demanda final, a las familias, 360, al gobierno, 140, al resto del mundo, 60, y a la formación bruta de capital, 100. 1200 es la demanda final. Vieron que no precisamos más datos para responder las preguntas que nos pusieron. Una consulta. La primera, ¿cuál era la producción de la rama industrial? La primera pregunta era cuál era la producción de la rama industria. Y la producción de la rama industria son 960 pesos. Ah, es el total. ¿Tá? Que se componen de 180 que van como insumos y 780 que van con destinos que no sabemos dónde, pero es destino final. No sabemos si son exportaciones, no sabemos si es gasto de consumo de la familia, si es formación bruta de capital. Es un misterio. ¿De acuerdo? Y ahí se termina el práctico 2. ¿Cuánto era la demanda final, profe? 1200 y la demanda final se compone gasto de consumo, hogares y familias, 500, 360 y 140. Formación bruta de capital, 100. No sabemos quién va para qué lado. Y resto del mundo demanda 600 de bienes finales.
Suma total, 1.200. O sea, la oferta final y la demanda final igual. Tiene que ser igual la oferta final a la demanda final. Tú fíjate que la oferta final la dice quién la produce. Y tenés que son 200 del agro, 780 de la industria, 140 del gobierno y 80 importados. Cada uno de estos produjeron bienes finales por estos valores, total 1.200. Y la demanda te dice quién la adquirió. Lo adquirieron las empresas, las familias, 360. El gobierno, 140. La formación bruta de capital, ese fue el destino, 100. El resto del mundo, 600. Esa es la demanda. Esos son los que demandan, los que la adquieren. Los otros son los que lo producen, que son la oferta. Gracias. Bárbaro. Bueno, ¿dudas, preguntas con esto? ¿Queda claro? 1030 el valor agregado bruto a la economía, ¿no? Sí, el valor agregado bruto creo que era 1.030, sí, 1.030, efectivamente. Que vieron que es igual a demanda final, 1.200, menos importaciones totales, no importaciones finales, totales, 170, 1.030. Bueno, ¿dudas, preguntas con el ejercicio, el práctico 2? No, pero se explica muy bien. Bueno, en este rato que nos queda, vamos a ir al texto y vamos a bajar a números en nuestro país de datos del año 2019. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a explicar por qué. Vamos a ver ese 3.2, que simplemente es para que ustedes vean en la práctica cómo se presenta esto. ¿Sí? Los datos son del 2019, no porque los profesores estén medio perezosos y no actualicen. Es que el Banco Central a partir del año 2020 cambió la forma en que informa esto y por consiguiente ya no lo informa como lo teníamos nosotros aquí. Entonces nos quedamos con el último dato, el del 2019. Pero en el 2020 hubiera sido interesante verlo porque en el 2020 arrancó la pandemia. Y ahí ustedes iban a ver una cantidad de variables con signo negativo. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver cómo lo plantea el texto, para que tengan una idea, por lo menos en el año 2019, cómo fue, y que tengan una noción de algunas cosas. Bueno, vamos a ver en la práctica la producción, el valor agregado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer un desarrollo de las distintas variables que hemos estado viendo. La primera de ellas fue la producción. ¿Sí? Recuerden que la producción de una economía que yo estoy describiendo es la suma de las producciones de las distintas ramas de actividad. Ahí tienen ustedes el cuadro. En Uruguay, en el año 2019, vieron que hice a precios básicos, ¿sí? A precios de producción, a precios de productor, como habíamos visto en el texto, ¿verdad? Lo de pesos corrientes, por el momento, no se preocupen. Después van a ver en la segunda parte del curso lo que es precios corrientes y constantes. Esto es dinero común y corriente. O sea, en el 2019, el Banco Central reportó que la producción fue 2.981 millones 721.164, y todo esto tienen que multiplicarlo por 1.000, porque está en miles de pesos corrientes. Y ahí tienen las ramas de actividades que ustedes hablaban, ¿vieron? Actividad primaria, puede ser rama 1, industria manufacturera, rama 2, suministro de electricidad, agua, construcción, rama 4, comercio, transporte, otros servicios. Como ustedes pueden ver, desde la óptica de la producción, el que se lleva el grueso de la producción son otros servicios donde ustedes tienen de todo ahí, ¿verdad? Servicios hay de todo. Entre ellos servicios del gobierno pueden ser, perfectamente, entre los que están ahí. Pero también tienen varios servicios que, en fin, montones. Vieron que en segundo lugar aparece la industria, luego comercio, servicios de salud también están ahí en los servicios, ¿sí? Bueno, ahí tienen entonces desde la óptica de la producción, que en realidad no me dice mucho, porque ustedes saben muy bien que
no es lo mismo la producción que el Producto Interno Bruto. ¿Sí? La otra forma de ver la producción es insumos, la lectura vertical, más el valor agregado bruto. Y eso es desde el punto de vista de las fuentes generadoras de valor. Acá yo ya no veo la lectura cruda de la producción, sino que lo desagrego en insumos y valor agregado bruto. O sea, acá lo tengo a la producción como utilización intermedia y utilización final, lectura horizontal. La utilización intermedia fue, bueno, 1, 2, 4, 8 por 90 mil millones, ¿verdad? 1.248 millones. 1.000 millones, me confunden con los ceros. Ese es el consumo intermedio. Es, si me permiten, es este valor que yo tengo acá. El 360 que aparece ahí. Y ahora va a aparecer la utilización final de 1.200. Obviamente no son 1.200 porque estamos hablando del Uruguay. Y ahí tienen los 1.200 como aparecen. Aparecen consumo final de los hogares, gobierno, formación bruta de capital, variación de existencia, que ustedes pueden ver es negativo, quiere decir que se desacumularon existencias, exportaciones. Esa sería utilización final, la segunda parte del cuadro. Es exactamente, Noelia, esa es la utilización final. ¿Sí? Aparecen las importaciones, utilización final de las importaciones, y el ajuste por impuestos a los productos en realidad es justamente porque están precios básicos. Entonces, para eliminar, no se preocupen mucho por eso, es un tema técnico nada más. Acá tienen la lectura horizontal, ¿vieron? De la producción, la misma que habíamos visto hacia abajo, ahora la vemos hacia la derecha. Oferta total, lo que está abajo. Aquí está la oferta total, donde están las importaciones y la producción de bienes y servicios, la utilización intermedia y utilización final, como ustedes pueden ver acá, o producción más importaciones, ¿sí? Ese es el cuadro que está abajo. El Banco Central ni publica este dato porque a nadie le importa. Podríamos sacarlo de acá, ¿vieron? Todo lo que es consumo intermedio y las importaciones tendrían que sumar. Si le agregamos eso, tenemos la oferta total, que obviamente va a ser más de 2.981, no sé qué diablo aparece ahí. Ahora vamos al otro dato, que este sí es mucho más interesante. El Producto Interno Bruto, que podemos calcularlo como producción menos insumos, primera posibilidad, o como suma de valores agregados, o como demanda final menos importaciones. Siempre lo mismo. Acá tenemos la definición de Producto Interno Bruto como valor agregado. Producción menos insumos. Y como ustedes pueden ver, cambian las cifras con respecto a aquella de producción que teníamos con todos esos ceros que había a la. Bueno, acá son 124.000 millones de pesos la actividad primaria. Ya no me confundo más con los números. Y acá la industria manufacturera, miren los otros servicios cómo bajaron. O sea, no es lo mismo producción que el Producto Interno Bruto. De todas maneras, el que más aporta siguen siendo otros servicios. En segundo lugar, la industria, comercio, que también son servicios, reparaciones, restaurantes, hoteles. Y vieron que la industria aparece más atrás, claro. La producción de la industria es mucho mayor relativamente al Producto Interno Bruto que los servicios. ¿Sí? Porque tienen muchos insumos. Bien. Ahí tienen entonces cada uno de los rubros lo que aporta el Producto Interno Bruto en el año 2019. Desde la óptica de la producción, como ustedes pueden ver acá, ¿verdad? Producción menos insumos. La otra forma de verlo es como gasto de consumo final menos importaciones. Esa es la óptica de la demanda o del gasto. Y ahí tienen ustedes que el gasto del consumo de los hogares es el que más se lleva del gasto de consumo final.
Luego aparece la formación bruta de capital, perdón, las exportaciones, la formación bruta de capital. Otra vez vemos la variación de existencias negativas. Y bueno, si sumamos todos los gastos finales, consumo de la familia, hogares, el Facebook, las exportaciones y le restamos las importaciones, nos da eso 1975, que tiene que ser igual al dato anterior, que es el valor agregado desde la óptica del gasto, o sea, del destino final de los bienes. ¿Sí? La otra forma que podríamos calcular el valor agregado del Producto Interno Bruto es sumando los distintos sectores, las distintas ramas de actividad, cuánto valor agregado generan por remuneración de asalariado, excedente de explotación bruto, formación bruta de capital, impuestos menos subsidio. Bueno, pero no lo hace el Banco Central, por eso no aparece acá. ¿Sí? Esa sería la óptica del ingreso, o sea, el ingreso que se genera a partir del proceso productivo. Bueno, muy bien. En esa tabla que ustedes están viendo ahí, ya entienden que ustedes ya comprendieron. Entonces, desde el Producto Interno Bruto, o desde la óptica de la producción final, menos insumos, o desde la óptica del destino, consumo final, más formación bruta de capital, más exportaciones, menos importaciones. Una vez que ustedes entendieron eso, bueno, ahora vamos a ponderarlos para ver cuando decimos el Producto Interno Bruto aumenta. No es lo mismo que esté aumentando, y voy a ir otra vez a la tabla anterior, que esté aumentando en un 10% la industria manufacturera, que esté aumentando en un 10% suministro de electricidad, gas y agua. ¿Por qué? Y porque es mucho menor. Entonces, si uno aumenta un 10% y tiene un peso mayor en participación en el producto que otro, el resultado sobre el producto va a ser mayor. Y eso es lo que ustedes ven acá con las ponderaciones. Por ejemplo, la actividad primaria cayó un 3,8 y eso repercute en un 0,2 en el producto. Mientras que transporte, almacenamiento y comunicaciones aumentó un 3,5 y como tiene un peso mayor en el Producto Interno Bruto, genera un aumento del 0,7. O sea, estas son las ponderaciones o las incidencias que tiene cada rama de actividad a partir del peso que tiene en el Producto Interno Bruto. Lo mismo del lado de la demanda. Si el consumo de la familia es tan importante, una caída del consumo de la familia, ahí vemos, aumentó un 0,5, genera 0,4% en el producto. Mientras que la formación bruta de capital cayó un 2,9, casi 6 veces lo que aumentó el consumo, pero como el peso es mucho menor, generó una caída de 0,5. ¿Entendieron? Lo que ahí ustedes ven en esa tabla es cuánto pesa cada ítem en el Producto Interno Bruto, sea del lado de la producción, del Producto Interno Bruto del lado de la producción menos insumos, sea del lado del destino, consumo, gasto del gobierno, etc. ¿Vieron el gasto del gobierno? Que todo el mundo dice que es muy alto, es muchísimo menor que el gasto del consumo de los hogares, ¿verdad? O sea, que en esa tabla que usted puso recién, ¿sí? ¿Una es vista desde el origen y la otra desde la producción? ¿Las tasas de la incidencia o no? Una es el Producto Interno Bruto visto del lado de la producción. Entonces yo veo que la rama agropecuaria hizo tal cosa. La parte de abajo es el destino. Las familias demandaron tanto. Los valores son los mismos. Pero uno es la lectura vertical y la otra es la lectura horizontal. Sí, en los cuadros anteriores. Y acá también. Acá te sintetizaron los dos cuadros, pero en pesos. A ver, en pesos hablo de peso de pesar, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo concreto. Miren ustedes, voy a la tabla de destinos acá, ¿verdad? El gasto del consumo, el Producto Interno Bruto fue 1.975 millones, bueno, 3 ceros más.
¿Está? Miren ustedes lo que fue el consumo de las familias. 1.312, o sea, explica el 66% del Producto Interno Bruto, el consumo. A ver, si el consumo de las familias cae, el producto tiene que caer mucho. ¿Por qué? Porque explica el 66% del producto. Supongamos que cae un 10%, un disparate. El producto se desploma. Miren ustedes la formación, el gasto de consumo del gobierno, 296. 296 es el 15% del producto. Quiere decir que si cae un 10% el consumo de las familias y aumenta un 10% el gasto de consumo del gobierno, el producto se desploma. Porque el primero pesa un 66% y el segundo un 14%. ¿Entienden? Eso es lo que aparece en esta tabla de aquí abajo. Lo que está diciendo es que el gasto de consumo aumentó un 0,5 y eso explica que el producto habría crecido 0,4 si los demás no hubieran cambiado. ¿Y cómo calcula la incidencia? Bueno, ahí yo ya te acabo de decir. 1.312 es el 66%. Mientras que 200, ¿cuánto dijimos? 96 es el 14, dije, ¿verdad? El 15%. O sea, lo prorrateas. Vieron que las exportaciones también, fíjate tú, si las exportaciones suben, que subieron el año pasado, y este año también, un 10%, supongamos, y el gasto del gobierno baja un 10%, el producto crece. Porque estaría aumentando en 42.000 y bajando en 29.000. ¿Entendieron? Entonces la ponderación que le tengo que dar a las exportaciones tiene que ser mayor que la ponderación que le doy al gobierno, al gasto de consumo del gobierno, ¿verdad? Profesor, lo que hago es aplicar la regla de 3. El producto ponderás. Es el 100 y el otro es el X. Exacto. Y la tasa es de año, la comparación del 2018-2019, de año a año. Exactamente. Con el mismo rubro. Efectivamente. Y del lado de la producción ocurre lo mismo. No es lo mismo que esté aumentando. Si se aumenta la actividad de electricidad, gas y agua, que ha aumentado, supongamos que se duplica. Y en vez de 45 tenemos 90. 100% de aumento. El producto no va a aumentar un 100%. Si el resto se mantiene constante y la electricidad, gas y agua se duplica, el producto no crece un 100%. Va a crecer el porcentaje que afecta a ese rubro. Esa es la ponderación, exactamente. Efectivamente. Y como en este caso es pequeñísimo, prácticamente no va a afectar. De hecho, es lo que ha ocurrido. Miren ustedes lo que pasó en el año 2019. Electricidad, gas y agua aumentó un 5,7%. Fue el rubro que más aumentó. Pero casi no movió la aguja. Apenas hubiese crecido el producto 0,1 si el resto no hubiera caído. Es muy poco el peso que tiene. Transporte, almacenamiento y comunicaciones sí tiene un peso mayor, ¿vieron? Creció un 3,5 y eso implicó que el producto aumentó 0,7. ¿Entienden? Acá lo que ustedes tienen es la ponderación de los distintos sectores de actividad, ramas de actividad o de los agentes institucionales desde el punto de vista de la demanda final. Si es el gobierno, si son las familias, si es la formación bruta de capital, más que bien el destino económico. ¿Queda claro? Bueno, y para redondear, tenemos que la oferta final y la demanda final, ya vimos cuál era. Si el gasto de consumo final de los hogares y gobierno, más formación bruta de capital, más exportaciones, esa es la demanda final. La oferta final tiene que ser igual a ellos. ¿Sí? De las distintas ramas de actividad. Acá tenemos, si el Producto Interno Bruto es 2.195 y las importaciones 1.050, la oferta final es la suma de las dos, 3.245, y acá se compone en estos valores. Y acá tenemos los datos de Uruguay. 2.357 es la oferta final, Producto Interno Bruto y importaciones.
demanda final 2.357, que es la suma de estos 4, que son los componentes de la demanda final, que lo veíamos abajo a la derecha en el COU. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ejemplo muy parecido a aquel que vimos de la harina. ¿Sí? Aquel ejercicio, ¿se acuerdan? Dijimos, un economista dice que la economía creció tanto, y el otro hablaba del Producto Interno Bruto y otro de la producción. Bueno, acá estamos viendo exactamente lo mismo con una empresa que compra lana, el otro que compra la lana para el hilado va a los tejidos y se vende finalmente el concepto de producción y de Producto Interno Bruto, que ya lo vimos, así que no voy a profundizar mucho en esto. La rama 1 compró 3.000, con los 3.000 se produjeron 7.500, con los 7.525. La producción es la suma de estos 3, pero el Producto Interno Bruto es la sumatoria de valores agregados, que es 25, o producción de la óptica de la producción, ¿verdad? Producción menos insumos, 35.500 menos 10.500, que es igual a 25. Lo vimos en el ejercicio, no trae nada nuevo a lo que ya vimos. El último dato es el de qué se entiende por formación bruta de capital, que es el concepto más raro. Bueno, construcción de viviendas, ¿sí? Porque producen con ellos servicios de viviendas, construcción de fábricas, maquinaria y equipo. Esto es importante para Putin, sistema de armamentos. Ahí, ¿saben cómo vuela la formación bruta de capital fija en Rusia, ¿no? Para el agro, cuando uno que crea pasturas o hace plantaciones, ese tipo de cosas, son cultivos, por ejemplo, animales para, bueno, ya no se usan, ¿verdad? Bueno, sí, para carretas, ese tipo de cosas. Bueno, todo eso es formación bruta de capital del agro, y producto de propiedad intelectual también se considera formación bruta de capital. Acá tenemos los datos para el 2019 de Uruguay. El grueso son edificios y construcciones, como ustedes pueden ver. Y luego viene maquinaria y equipos. El resto es relativamente poco, ¿verdad? Algo más de programas de informática, pero el grueso de los 317, ¿vieron? Perdón, de los 339, 300 y algo son edificios, construcciones, por eso la construcción es tan importante, y maquinaria y equipo. Y finalmente nos queda el concepto de, bueno, pero entonces, ¿qué es la formación bruta de capital? Bueno, la formación bruta de capital es la adquisición de bienes de capital, todo eso que vimos ahí arriba, ¿sí? Y para saber cuál es el valor que queda de la formación bruta de capital luego de un periodo de producción, le tenemos que restar el consumo de capital fijo. Esto es nuevo. Si al capital que yo tengo le descuento el consumo de capital fijo, me da la formación neta de capital, que puede ser positiva o negativa, ¿sí? El stock inicial, como ustedes ven en ese ejemplo de ahí abajo, es de 30.000. Adquiero capital por 3.000 y consumo capital fijo por 1.000, bueno, el stock final es 30 más 3 menos 1, que es 32. O sea, 30 más la formación neta, que es 3 menos 1, que es 2. ¿Sí? Así es como se mide si el país se está capitalizando o descapitalizando, desde el punto de vista de la formación bruta de capital. Y finalmente, sabemos que la formación bruta de capital se compone de la formación neta de capital más el consumo de capital fijo, o sea, la formación bruta de capital, más la variación de existencia. La variación de existencia, como ustedes vieron, en el año 2019 fue negativo, y ustedes ya saben por qué pasó eso. Porque la producción fue menor que la demanda total de los bienes producidos. Se produjo menos de lo que se demandó, y de esa manera se redujeron las existencias que había originalmente. Por eso el signo negativo. Ahí tienen ustedes un pantallazo en la práctica con valores del año 2019. No se trata que los memoricen ni nada por el estilo, simplemente para que tengan alguna idea qué sectores son los que aportan más a la economía,
desde el punto de vista de la producción y del Producto Interno Bruto, que entiendan la diferencia entre los dos. ¿Qué componente de la demanda agregada es más importante? ¿Qué tanto pesa el gobierno? Que muchas veces se dice, pasa el gobierno gasta... Ya vieron que el principal destino es el gasto del consumo de los hogares, ¿sí? Cuando se ajusta eso, y luego vienen las exportaciones, que también son importantes. Bueno, muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, yo sigo pensando en la incidencia, pero está. Después me la responde si quieren un mensaje, para no molestar ahora. Noelia, la incidencia, a ver, te voy a poner un ejemplo concreto. Supongamos capaz que si lo puedes calcular el número, mejor. Bueno, supongamos que tú tienes 2 trabajos. Sí. En uno ganas, para hacer números redondos, 100.000 pesos, perdón, 90.000 pesos, y en el otro ganas 10.000 pesos. ¿Sí? De tus ingresos, uno te representa el 90% de tus ingresos y el otro el 10%, ¿verdad? Sí. Supongamos que en uno de ellos te aumentan el salario en un 10% y el otro te lo bajan en un 10%. ¿La incidencia es la misma? Y no. Y no, porque en uno va a implicar que tú vas a ganar 9.000 pesos más, si es que te lo aumentan, y el otro implica que estás en juego solamente 1.000. Entonces, si a ti te dan para elegir en cuál querés que te aumenten un 10% y en cuál te tienen que bajar un 10%, tú vas a decir, en el primero que me aumenten un 10% y en el segundo, si no hay más remedio, que me bajen un 10%. Y tú vas a ganar 9 más por un lado y 1.000 menos por el otro. Saldo neto, ganaste 8.000. Ahora, fíjate, 2 cosas. En primer lugar, que un valor subió un 10% y el otro bajó un 10%. En porcentaje es lo mismo. Pero uno tenía una ponderación mayor que el otro. Uno era el 90% del valor total y el otro era solo el 10%. ¿De acuerdo? Sí. Lo mismo pasa en los rubros de producción. Me voy a ir al rubro acá, a las ramas de actividad. Ahí están las ramas de actividad. No es lo mismo. Si yo te dijera, yo quiero que este producto crezca, tenés que elegir uno que aumente un 10% y uno que baje un 10%, ¿cuál elegirías? ¿Qué rama de actividad elegirías que suba un 10% y qué rama elegirías que baje un 10%? Igual que tu salario. Y bueno, si en otros servicios aumenta un 10%, estamos hablando de 82 más. Y si electricidad baja un 4%, un 10%, baja 4,5. Al igual que tu salario, crecía más el que era un porcentualmente más pesado en tu ingreso total. En este caso, recemos para que los sectores que representan proporcionalmente más en el Producto Interno Bruto crezcan, y si hay que resignar alguno, que resignemos de los que tienen menos peso. El peso es la ponderación. Claro, es como ir prorrateando las variaciones entre ellos. Exacto. Tú tienes variaciones, lo que pasa es que tenés que prorratearlas, tenés que sopesarlas. Si pesan más, la misma variación te va a generar un lío mayor o un beneficio mayor. Eso es lo que ves en la tabla de abajo. Yo te diría que si en esta economía uruguaya del 2019, si yo tuviera que poner una ficha para decir cuál te gustaría que crezca para que la economía crezca, no me queda la menor duda, otros servicios. Pero mirá que tenemos que resignar, no sé, construcción, sí, no importa. Si tengo que resignar uno para que el otro crezca, no me queda ninguna duda. El mismo porcentaje, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Cómo sabes cuál te puedes resignar más? No. Es un ejemplo. No pasa eso, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando uno escucha noticias, y ustedes la han escuchado, aumentaron las exportaciones, quiere decir que está aumentando el Producto Interno Bruto, porque las exportaciones son importantes. Ahora, la otra noticia, aumentaron, no sé, la cantidad de clases de economía que se están dando. No influye en el Producto Interno Bruto. Me alegro muchísimo, pero no influye. Eso va a depender de la incidencia que tenga la rama en el país. Exactamente. ¿Cuál es la incidencia? Efectivamente, en base a la ponderación que tiene en ese país. Ahora sí. Hay países que hay una enorme producción agropecuaria. Hay otros, como Japón,
que la producción agropecuaria prácticamente es insignificante. Entonces, una sequía en Japón produce menos efecto en el Producto Interno Bruto que una sequía en Uruguay. Bárbaro. Ahora sí me entendí clarito. Bueno, muy bien. Gracias. Por nada, para eso estamos. Con esto terminamos la primera parte del curso, no la primera parte que va para la revisión, no. La clase de mañana vamos a arrancar con las cuentas. Esto que vimos fue el COU, ¿sí? La próxima clase que vamos a empezar con las distintas cuentas, corrientes y acumulación. Vamos a empezar con las primeras dos, producción y generación del ingreso, que son las que se nutren del propio COU, ¿sí? Del cuadro de oferta y utilización. ¿Sí? Mañana arrancaremos con esas dos, vamos a ir despacio. La más complicada es la tercera, la distribución, que se le vamos a dedicar por lo menos 2 clases. Una clase y media seguro. Y la última, la de acumulación. Las hojas de balance no las vamos a ver en este curso. El que haga descriptiva 2 puede ser que la vea. La clase de mañana vamos a ir a ver la cuenta producción y la cuenta generación de ingresos. Lo que vamos a ver con las cuentas es vamos a ver cómo los distintos agentes económicos participan en el proceso de producción, gastan y ahorran. Eso es lo que las cuentas nos van a decir. ¿Y cómo ese ahorro se transforma en capitalización, en formación bruta de capital? Este proceso económico se describe con las cuentas corrientes y las cuentas de acumulación. ¿Sí? La variación de la situación patrimonial no la vamos a ver, que son las hojas de balance, repito, va para otro curso. Eso es lo que nos va a llevar el resto del curso, ¿sí? En las próximas semanas. Vamos a ver mañana viernes la cuenta producción y generación del ingreso. Y van a ver cómo a partir del COU yo empiezo a entender qué es lo que está pasando ahí adentro. A ver, capaz que este país tiene un Producto Interno Bruto enorme y un valor agregado bruto enorme, pero por algún motivo el gobierno está endeudado. ¿Cómo puede pasar eso? Vamos a ver cómo puede llegar a pasar eso. O puede ser que es un país como Chile, con un Producto Interno Bruto espectacular, pero hay asalariados que ganan muy poco y no llegan a fin de mes y se endeudan cuando quieren estudiar. Bueno, lo vamos a ver. ¿Por qué pasa eso? ¿Dónde está la clave? Y la van a ver en la cuenta de distribución y redistribución y en generación también. ¿Por qué se está produciendo ese hecho? Y lo vamos a entender mucho mejor. ¿De acuerdo? Buenísimo, profe. Impecable. Bueno, muy Gracias. bien. Nos vemos mañana entonces. Misma hora, mismo canal. Que pasen bien, hasta mañana. Gracias, hasta mañana.